Hachemak Katzkuj, el libro de los Salmos. Es un mensaje bien sencillo pero impactante este mensaje. El salmo bien conocidísimo es el salmo número 1. Dios que te uchine, hermano pastor, tajín cuya testimonio de que toma algunas enseñanzas como Hom Lubishik hace años y que o no impactar para que hazle más les siervos de Dios. Kamik tajín que aquí maktak templos tajín que wokik hasku bijo achke kasik asbar ka Dios. Kasik ka Dios are eni anapuak sakapuak. Ni maktak iglesias tajín que wokchi ta ya no shata un nivel chic, sino que poship niveles. Mahanak shinkoji kachipa día del pastor de Chuamango. Le cola, creo que Chuamango puila guineales. Con un templo cojewa. Sachanu bile pastor chue. Le hermano Salvador chla. Chukoji wi. Kuki kotik porque junimma la templo. Chukonak le hermano Francisco Warchak. Rechuiko sa. Y lo malak le templo tengo wokchla. Nashata nivel chic. En cambio na be tak templo, tak lamina, y más katem hachawa. Kana takske chatak panku sha blok sha koy tak chele que ramishelo pajip taksi sha che motosierra anu arriba tak trozos y pui pero kamik le bendición tajin kul pakawi tajin ka angelic chech rochochi Dios hachi que ya unimalom ich rutzil ki wach los hermanos del grupo presentes en esta ocasión que forman parte de este evento tan especial que acaban bendecir en el nombre del Señor. Y a todos los siervos de Dios que te kilo, un saludo muy especial y que ánimo. Le ochpam construcción, ánimo, Dios proveerá. Y le oki planes que kibulik templo, también Dios proveerá. Hashubikle pastor, antes de que llama su bishik la bendición del Señor, Kaskijempe Salmo 1, verso 1. El Salmo, capítulo 1, no es capítulo, sino número 1, versículo 1 al verso 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Cuando todo lo que hace prosperará. ¿Está bien? Que la prosperará y que me en la parte. Todo lo que hace. Hermanos, en este salmo, las claves para una vida fructífera. Claves para una vida fructífera. Cuando cabij claves, kukonik cabij principios, bases, normas. Arech karik kung aslemal kasko wachinik. Patakwe arias ri rishimbam predicar en hermano pastor. Shimbich chkele hermanos, pensemos en grande, shukcha. De que pensar en shaktajunga kohiwi. Chukchoman chich con iglesia nim. Pero en shiute kuchoman chich con iglesia nim. Porque oni maktak templo tajinka wokik. Pero le nabekin han pensar en erki parqueo, le nabekin to erki parqueo. Shinul chanim ni kabiktak pakyubuk kowi kohunim las camiono kenaklok. O que boshib carro olik. Cuando shukulik shelbe le mano onelas pakaja, shukamilu carro. Entonces, una pregunta que manin, pan miles de hermanos, 1000 personas para una iglesia, cada quien cucambu carro como kamikarela le o kamik ojers, shoksash kej, shoksash carret, pero kamik solo carro.
Los que van a pensar que van a una iglesia, un templo para 1000 personas, que van a pensar tengo que tener un parqueo para 1000 vehículos. Chobalak. Shahnamru que el cual. Nunca bantak shahuno sin cuarto que no, porque que bashibri el cual. Lo mismo que la casa de Dios. Ahora en que le Estados Unidos. Haré tiempo que hasta que pensar. Y le chimpein kul no banaka no canimar. Y ya te quien cojo a shom ku chique sino que ala que ku chique Dios. Tener fe en Dios. Wek o café chique Dios lu kochi ko oni maktak may khabar Dios ko. Ko hok patakle hiu patakle canton ya que kilchija de terraza. Hok patakle parajes has lu kowi que kilch caminos adoquinados. Och ni mabe para que coque un carro. Has kubijo achke que le tiempo está aquí. Le tiempo nahnam taruk hace 50 años, hace 100 años. Toma la historia que le mejores constructores de carretera fueron los romanos. Chachaca bichojer, todos los caminos van a Roma, porque areca se ticogla le shakbe. Bueno, y toma la historia rechle nimalach carreteras shuokik, shakojer ubinaam carretera interamericana. La carretera interamericana, upetik hermanos desde Estados Unidos hasta América del Sur, chachaca biche interamericana. Shakloch mahla likibech ich ojer, preshepetakli amusam shkan pensar shkan be. Y chiulampe, tajin kan comentario petnakruk ana, chiulampe Estados Unidos, chuche panok she chomanchirich. Por ejemplo, Nueva York, Jonima la ciudad. Cherneshki am pensar, yana konata chlechich, sheulechich, kepin winak chipam. Hashkan kan chele kitinamit, shkikot kan luchele kitinamit. Shkan kan khul chushe, para que chushele tinamitan alachtawi, kepin ni maktak trenes. Trenes, shaka ambi ka ejemplo luleu, ka atejun tren, ka chushele tinamit. Chushele tinamit katbinwi mach estorbo ko ompale tinamit. Y lo más curioso, como shakshuna kagle mar kowi, katok chushele mar, alaj cuando katok chushele mar, ya kuchaplet suhuem le joron, entonces kabich le opawi mars, pero tajinka astren chushe. Kachishe banoi, nariter Dios, shaktanesisho onkan kibe, sino Dios shuyaki chomanik riunak, para que uts o anik preparar rikitinamit shbanik. Amén. Tiempo na kami ko takasakatar ka pensar. Ekona ni kahak alab etaren na chkif. Le khauchi mahaka wok wiha hermano pastor raushi ka hakbe. Pero kami ko ek ohum be ka hakik runak ke chokhnik. Runak ke kimala ki machet. Runak ke kimala ki che. Ka kaktak ka ramish rikuleu. Na ka kanda pensar que junima lak beneficio ka anchpam rekik aslemal. Hermanos, seguramente uskilus orar que tamam le ve rech la vida cristiana y le ve rech la vida cristiana no shata ku moishke sino shaku hakawach para que can alcanzar el desarrollo, la prosperidad. Mulchikin salik pam le kim mir le op Estados Unidos antes que wok choch chechona kukri ki papá chechona kuk ki mamá es mi idea. Wekak amalak, no, ya canalak chla. Pero chuchonok, cuando Dios, chuch abegritinamit Israel, chuya visiones chiquech, chuya panubishik, rikashaktajik. Por ejemplo, realashbar katat Jesús, nakateta shau bishik shachuek kalashik, chapa 9 meses kalashik, cientos de años. Juan el Bautista, shon profetizar, Malaquías para capítulo 3, 400 años antes que Kalash y Juan el Bautista, ya Dios ubim le chkichiri profetas, chikohon profeta Kalashna, rikuk amube el Hijo de Dios, 400 años. Has kubijo achke, hasu onunwa wenespetan el katache takwe tiempo, shakte kan pensar, hasu onunwa wetinamitri pa 100 años. Kimbiche chalak diferente chique. El Evangelio hace 30, 35, 40 años. Pastor,
Ampach na wa iglesia, chico. Wow, iglesia. 30 años. Hace 30 años no se usa tamak nala. Hachin no pensar que van a transmitir culto en vivo. El itajik en vivo. Hachin shetaman hace 30 años. Mag. Has shoksash chetak ni maich ojer, hermano pastor. Radio. No sé, güey, yo no un tiempo chi radio cadena landivas. Bueno, en shukta. Pero shoksash la voz de los santos. Shoksash radio cadena landivas. Y has kabambe hochel chanimri creo que más altoparlantes cojom o colik. Machik. Pero ojer, hermanos, de shoksash altoparlantes. Que coge altoparlantes que quiapan anuncio ridiáconos. Y le saca disciplina para la iglesia, haré que cambie bocina, haré que cambie acumulador, haré que chequepano carrera sin quitar que. Pero gracias a Dios que a mí juntirle medios de comunicación, chiulampe, cuestión de segundos, tajín jopan cucle hermanos, ecope Estados Unidos. Pastor, ¿qué parto a ecowe cachalache cansa lugar? Pa Houston, qué bendición del Señor. Houston en el pendac con 4 veces para Houston. Eulom le cachalal como de plano que aquí kiwachu hecho cuando que minik tekin toque kichabe, pero alachtar la pa español, la pa cachabas que cachabe te catoko kichabe para iguatan que tan pues la rir pastor Manuel Zach in hermano. Cauchi cola pues está el lugar y también can predicar la palabra de Dios. Pues qué bendición que can bendecir juntirle opa Houston, can declarar muchas pero muchas y grandes bendiciones mal, hermanos. ¿Está bien? ¿Qué creer claves para hermanos para que can prosperar? ¿Qué creer principios para que usker mal? Número 1, tampalak. Aparta tu vida de los que hacen malo. Chatasarak aslemal chkich rina ustakakano. Eso lo dice la Biblia. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. La iguetaam ek ok ashatahunak que kia consejo. Pero le consejo que kio na utstach. Le mejor consejo o que yachke arriba cheweni maabkamik es la palabra de Dios. Acá cojalak que el mejor consejo es la palabra de Dios. Le intewachinaken haré consejo de Dios. Hermanos, si amunak no ven, haré la palabra del Señor. Más chico mejor consejero. Quizás si tu papá ya consejo chue, pero na cajona mataktawi, rukri consejo cuya la palabra del Señor. Y na ataja que la palabra bienaventurado el varón. La palabra bienaventurado kubir dichoso, feliz, utsre, hermanos. Majunje olempa el evangelio. Inkin bichachalak na kasalikta u katsich y na canta o arrepentir kib. Olem chpam el evangelio. El evangelio es gozo. El evangelio es paz. El evangelio es felicidad. Achin opansanak le kiko temal pelecochoch el evangelio de Jesucristo. Acá ya el aplauso al evangelio de Jesucristo. Es gozo, es paz, es felicidad. Amados hermanos, le krilocho takliwochoch. Dios uyom tsinkochoch, uyom tsinkastake es por el evangelio. Chacha, mulchik. Huecacajle, hermanos, que te uchish más. Utske kiriko, mi consejo es. Y este consejo es un consejo sabio. No es un consejo de malos, es un consejo de buenos. Mientras que osin kirajik, ole ki paciencia. Cheshonaku ki papá, ki mamá, mama, papa, antes que woko choch, chatskuch sin ulev, hauchiko pan wibe. Eunishinopanik shinok sunu carro. La shakin wok shanek kanok. Ahora que me eche la chukaya panaj. Con ana un tiempo allí o un culo helicóptero a que coja la. Con ana un tiempo ya que está la medios de comunicación. Hachinrich han bendecir wala. Ah, shula el hermano le, pero chikaj que pewi con ana kahbal rech helicóptero. A toma la coya una iglesia, shuok Guatemala, shakhs anka no kahbal helicóptero pui. Toma la cachin iglesia. Hermanos del grupo, ¿han escuchado la iglesia que con un templo grande donde hicieron un lugar para que aterrice helicóptero? No, la megafrater. La megafrater. La megafrater con más de 13,000 miembros, ¿sí?
Shkan Honim Lachtem. Y paluwi kanok le terraza shanik shaks an kanukakba el avión. Wek un predicador invitado shulikle pa helicóptero kuli penes bala kay o tráfico penena ustak ka ang Hashem que petikle ospele pastor we shulok mo helicóptero le pa helicóptero que kaka pui templo shaks pui templo que kaka wi. A veces kan pensar que atakta ochrichke. Como que alguien que se mete a que iltena lak ya na parayo ta chico tata besik sino pa televisión cogerita no culta de chala que se mete hace 20 años pero se mete en un aniversario de la iglesia perdón de la radio Maranata se han invitado un tiempo para un aniversario y se mete que hermanos que iltena lak wow radio que el canok macho radio hermanos no se ve iloma lak ya casi más kunka epachak ushekem un radio. En cambio gerle una que epa kichak kishekem takki radio. Batería coxache. No se que nada takche la kas analak cheri batería. Kakok batería y cuando más chucho ab shak kame sag. O si no kayo bigli tak batería kapechu cho ab. Pero kamik todo es diferente. At opa yo hermano wek ogna teléfono o señal kachapilik le culto kachapilik Kaswas tarinka antajik. Ni sheuta katachik sino kauló en vivo y a todo color las transmisiones. Entonces kabik najuk kowi pajiuk kowi na pajun ciudad tajuk kowi. Pero la tecnología shurkuk nos conana un tiempo wawe tinamitri que estajik. Pero hasa kaushik kano nakakamtale malos consejos. Kakama los buenos consejos. Suele pastor kubij hermanos, kabano anikle ka templo. Chujen biwarash katskujun ka lugar de 5, 10 cuerdas, 20 cuerdas. Nekakamtale mal consejo. Ah, no, shaketo kre pastor. Ah, no, como pastor mahkuchakuj. No, chakama los buenos consejos, hermano. Los buenos consejos de la palabra del Señor. Que kuyachke piensen en grande, porque nuestro Dios es grande. A que coja que Dios ni malak Dios. Entonces, Tatnan a la chicle o cachalal para Estados Unidos, chicojo y pensar chique, wash o nushbash o what's ncha, ans kawokra ochoch, chatskuja uleu, chercopan carro chachawoch. Copan be. Weshatulik shalok nesna carro, machpenele gatok choja. Un hermano para la iglesia de repente cogerlo porque me hace unos 30 años me que hermanos que wochoch chichkuj ubek arichkopan be y wuk choja pero el hermano pobre cuando chutar un mensaje hermano pastor shubik no que hasta inacho y me va compacto que no me quien cuenta que no bicicleta quién cuenta pero cabal hermanos hace como un año Shekila del Coal, Hunchke Lucajor, Shulok, un buen auto, Shumano dar pui, y Shintache, o chico callao la carro, porque Wetamnek Ole Cochoch. Pues hermano pastor, hombre que yo no mac, la callato peche que un Wukshanechkan, Chua templo, porque copar que ochla, y me dice, magne un problema, porque haré que akashla, o a carro le católico, en el Chawakan a Chacalica topan choja. Lau te shikohu pensar ojer, shalok a carro le, makash katopanikle awalik pala carro, katok paha. Y chopan lu papauk, shutaku iba lumak. Pastor, kuyula numak. Shpikle watch que hace 30 años, pero le shock impa no pensar, que no tanu carro, me shin ando pensar que junch que le huelcoas, culo u carro, oj mismo, shak kawach, shia buenos consejos, pero neshkakamtale consejos. Amada iglesia, hermanos, que knauló y knatatapej en esta mañana, acepta los buenos consejos de Dios, porque bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. ¿Está bien? Checana animar. Hermano pastor, jampa cuerdas con el templo. Jampa más o menos. 17 varas por 14. Ánimo pastor. Ánimo iglesia. Ana la pensar con 4 o 5 cuerdas. Que ya testimonio chochelak. Ni etam dalakla. ¿Qué iglesias en que han pastorear? Y el hermano su aquilón. Y coin para la entrada reina Wala.
Y ochunchik iglesia que han pastoreado hasta para entrar a casa, para entrar a Santa Lucía, Utatlán, para un caserío vina amchu y sacab. Si no panchla, shakewa kikial hermano pastor, shakewa kikial. Y leim si anta menos chique. Si mbixke ishteuchi talik hermano. O Dios ku, Dios ka kohom ni mu bantahik, ni mu lo obal. Ek o pastores che ashna ku que bixich que e pobres, que e meba, que e shui, we ka bixeri chachita ringelwi le misma iglesia en que kiata. In que man confesar, jampaka ana la confesar que le al cual echa la e bendecida. ¿Sí? Que can bendecir que mis hijos están bendecidos y son bendecidos. Le el cual in su belaji lo chiquiot. Cuando empezamos con mensajes y mensajes que tachun lo papa, te amamos mucho, te queremos. Pero cual es el sheks más que el chiquiot. Porque el mismo papá me culo ochtele el cual. Pastores, we que lo la iglesia, que can bendecir la iglesia, le mismo tzich que el chicachi arela katzalik la kuk. A toma la kubijo tzich Dios que chikachik oulek amikar y chikachik oulek aslemar. Haswach tajin can confesar, que van a confesar que esta iglesia es una iglesia bendecida, que van a confesar que el pastor es un pastor muy bendecido y que que no y seguimos soñando en grande. Ni maktak wachik ochke, chachik ajalak wari shakon wachik, chachik ajalak no kawakna con rochoch katal. Y siempre no mi pastor, el día que te quincajla inchita ah no quien walkta con templo en que anta piachri en quien walk con templo en que cape un cancha que mancha sheu canyaru wi por el que warasle olemchi junim la bendición magte pero chule hi o quien walk con templo hachawa sirik hermanos ko barbat bala chipam shani la hoshikri templo chule hi ko aire perdón o calefacción chipam ko jume sag porque te pero sí, hermanos, no sé que ya, Allah, gracias a Dios por este clima que Dios yomchi, pa weka tinamit, pa weka cantón, pa weka lugar, algo que tal vez más elenak chochalak. Le consejo en que ya chochalak agradezcan a Dios. Le petakalak chulegio, los sigo testificando. Chiquel hermanos, like op Estados Unidos, antes que wok como ni wochoch, piénsenlo bien. Chenampe pensar con hachanim no chata cientos, son miles. Antes que quieran invertir chibigna, la coc becho le buchoch, la copan cuchich, web anashinok tenuchich pastor. Pero eune se yo ka hunekan no si. Eune ogno lo oxen banlok, shen lo olach no refrigeradora, shen lo olach no cama. La quinta tak shol tak café que empaqui hermanos. Yo tengo que pensar en grande. Tatnan achham y shokib lukochi cana aprovechar esa bendición. Chiulan peleshinsky kibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 hermanos okibi warar. Y coajín le 26 que han bendecir Mari Señor. We que kikanwa le usa los consejos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Un testimonio le recho y sacap y no pan cook shakewa hermano y cogen las catemplo pastor shakachawa y le dicen que está que me que chica amlo pastor chipa la iglesia chichla o la chla owi pero cole junche que mi iglesia chla choque owi yo bendigo a los hermanos a veces que para campaña yo voy con ellos yo soy el pastor de la iglesia que me que y no que este chivo o no que pero Dios que cojom casi huich y no malak Dios. Acá coja la que Dios y no malak Dios, hermanos. Ni que Kabich es un super millonario, sino Kabich es el dueño de todo. Ahora yo ewa o wiri, hachino ka yo ewa os nuleu, hachina yo ewa uleu pastor. Shash kache, la uta que kapan orar, katacher Dios Señor, ya lo os nuleu, que wok contemplo, chach kalo chle kapaki anok, acá coja la que cuidar Dios ka. Sí, acá coja la que cuidar Dios que bueno que ganas hermano racho Jesús el pastor kutauleu no como na questa och lo wachuleu recasach cho Dios chaca permiso och yo un chachuleu hermano entonces ves que el hermanos recho y saca
Hermanos, hacemos que pensar calóculeo. Calóculeo. Luego, oí, hermano, pastor, arenim la lico alak. Yo cinco lik. Por ejemplo, caló con 10 cuerdas. Pero chuisa acá, más chico, como sabes, para el límite de Andalucía, o COVID. Entonces, un aspa res Andalucía. Y les catau luleo, hermano pastor, chas necuyate, uy, la Estados Unidos, oí, majura haushik. Da, la Estados Unidos, o la Chaxi Chile, bec, oí, Chile carretera, oí, majura haushik, ahí. Pero, cheu chico, joretar, at, ne cheu te templo, que han pensar. Bueno, majo kakbalsina watch like op Estados Unidos, chishukulok, chitacherak, y Dios cuchapaca el mar unak. ¿Cuántos lo creen? Ampá que kikojo que Dios checa tawi checa tsonui. Ya la aplauso checa Dios. Wetam chiko fe alak ta alak cherak cho hermanos. Pero tú tienes que aceptar los buenos consejos. Le malos consejos, güey. Le malos consejos que me dicho, no cuyátela. No caricta rajitla. Chica maupak. A saber, jampa, son malos consejos. Pero los buenos consejos, cubrir la palabra, pacientemente esperé a Jehová y él oyó mi clamor. Para la oración o paciencia. Que Dios chaxikuyawi. ¿Me escuchan? Claves para una vida fructífera. El punto es que en gatata malos consejos, chatá buenos consejos. Le estaba contando a Ana que me dice, wow, no le gurish que ahí shochke. Arechi pastor amuleu shamich que tsar rafil. Y le shiao ochke 6,000. Bashintats que aún líderes de la iglesia, como Rahoshik sun kahbal wochochin. Shintats que haski bigish la que no was no le guri. Arriba, campaca pastor, 6,000. No, ¿para qué, pastor? 6,000. Shamik shakil con amuleu chanim. Kalotach. Es un mal consejo. Pero neshiñata caso, hinchale mal consejo. Magrir 6,000 kuk, hermano pastor. Shashe en kahlalok, she malari 6,000. Shiñache rachó, y kamik neshata 6,000 chik rajil. Rajil. Que me dejen chachara con rajil con $500,000. Que yo ves que la juiza acá y que ves que le op Estados Unidos chiscojo sin ami uleo. Hauchi cogimos un colbalichich, cosun achiwoch, cojuntir chiscuj. En el nombre de Dios, nata hachkeche wojun ichkamik, hachkefecho kolik. 7 de mayo. Hachkuj una palabra profética por fe que van a lograr mi terreno para construir mi casa. Por fe que van a adquirir terreno para construir la casa de Dios. Casa antajika la shik shkalo junuleu kuk los hermanos. Kamikri la huizakam o 10 cuerdas kuli. 1,000,000 de quetzales kiawe. Y kamik tajinga wok con templo church, pero diferente anche, un tipo domo, que chop dalakri. Que cape con la estadio anche, donde los hermanos que sutinik y por gradas que va a nombre y chuche que cogí oficinas, chuche que cogí cocina, chrich loc para el grupo chulikle, chas cocle, chas juntirle carretera cochcan bechrich, que sutinik va a un camión que han descargar y entra al altar. Hermano, fue un diseño de un hermano de la iglesia que trabaja en diseños, John Cook. Hermanos amados, es una bendición. Le unak kasaski uy y que quitachke y champa y cochero, porque la fuerza no depende de la cantidad de gente. Nuestra fuerza depende de Dios. Nuestra fuerza depende de Dios. Dios kowi. Naruk telekiyas, Dios kowi. Pero aceptamos los consejos sabios de Dios. Hermanos, Estados Unidos, piensen bien, razonen bien. Antes de construir una casa, haga una pregunta. ¿Tengo camino accesible a mi casa? Es una linda pregunta. La copan se me hecho watch. Bueno, tengo que esperar. Ya quien que yo, o ya quien lo o, quien escujas, quien manche, y por fe lo voy a lograr. Ojalá un tiempo, chiquintana, a subirle pastor. El 7 de mayo de 2021, le pastor Shlubich Kanok y Shinok Chutaik Cheri Dios y Dios Shuban realidad. Rishintacheri Señor, Dios Shuyachue. Dicen amén. Muy bien, entonces no hagamos
hermanos, cosas que son malos consejos. Número 2, la segunda clave para una vida fructífera es deleitarse en Dios. El verso 2, hermanos. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. La palabra del Señor. Dios, Dios. Dios. A ver, ¿sí? Carro, sea último modelo, o penechas el carro, pero arriba hombre Dios que hermano pastor. No se toma la historia, que muy bien y que me sin invitar para la iglesia de Dios la profecía universal, recha la entrada, recha el molonga. Chlag o un comité de mantenimiento de templo. Areke tzahowik, areke anok le kotzig, areke anok cortinas, sasa areke chak, areke ilok, el embellecimiento del templo. Y ojos en hermano chla, chapawa we comité. Areke josgenik como hermanos o piso chpam. Igual en hermano anal flete. Ojos en pick-up, el pick-up. Y na katziji, tachar shaktaruk llave katziji, hermano pastor, pero kapakchishna, te digo, on arrancar. Pero el hermano que aquí cotixa uchak pi iglesia, quien chakunek. Y hermanos, cujos isla el templo, naruk trapeador takubano sino shaksika shukumanik kuk amlu trapeador cujos y sheperi pastores que biche hermano karik ashke chache. Mejor que lo ojon que máquina cajos enuach no kcha. Weta amshko konik que lo como iglesia, pero arekawak endikul ola wiral cual Dios rike iglach no Dios kasruk no ampruk no atanas no josim riket uyiwikcha. Se deleita, eso es deleitarse. Ruki kotemal kupan ruchak. Por ejemplo, hasta Cadorno. Dice, Anoik, Ruki kotemal waskipano. Ni moko yo Jesús kabancha adorno. Jesús rulisik, hermano ruko yo wan ruk yaj. Pero cuando acabó con galera, nada menos ni maíz, hermano. Ruki kotemal que kamala juncasin. Ruki kotemal que kamala kokolom. Ruki kotemal que akrilona. Ruki kotemal que regla ten. Ruki kotemal, hermanos, kakoja adorno. Ruki kotemal kuchtopancho kasashik, el equipo de sonido. Nos deleitamos en Jehová. Le ruki kotemal que chakun Dios, hermanos, que te vochish más el Señor. Hasho onle, hermanos. Ya un tiempo, hermanos, escuchen esto. Shbish un flete, che, kukam un flete. Shbalish rekan, shpam, y shubich chera, choperi flete. Usla que ya canokcha, pero shaki pachigles nuchichko on arrancar. Y como al molonga, ya dejó o no le ve que shulich, ¿no? Wishpetnak al molonga. Shaksish, wish pachish be un carro, shaksika ek. Que partir, inca tzijita un carro, como shashulenik, hasta shopancho arroz, choperi flete, shapachitalik. Has kubich kamik, hermanos. Katsiguiri Dios, tómala con clave kubich, que Dios no es injusto para olvidar vuestras obras. Wek o achakyo marri Dios, chata ok chatkiko tok utsubanik chapana. Wat jos elu pa templo, unisha sanitarios ka jos ich, toma lacri Marcos Suite, esto va para los músicos. Han contratar como pastor de alabanza para una iglesia. Pero cuando Chopin le pastor dice, bueno Marcos, lo pensar Marcos es que Copanik, nada menos Marcos Suite. Cocho anik cantar, cocho anik ministrar, pero esperi pastor, bueno Marcos, le nabe a chaca, no, atcat cuenta inglés sanitarios, cajos y cuchachik. Marcos Suite. Y la recho la jewa kubigri, cuando Gerish mich pastor, hasche, mayin hos sanitario taxinskishik, sino en ministro de alabanza, pero que manokcha, la recubir quien hos cajos etahumas. Ateri shaksi puiri sanitario que en shukiwi campan orar y que pertak bendito wachalar cajos etak kamal que kitzelo vasas kan ares no patanin que en jos echkano y shona un tiempo shembecheri Dios tat big balachue has chichechi in yon wila mayareto wa nuchak mano le nuchak in misharer bila y shintauch abari Dios subechue Marcos
Shatahin ken ambehajra wanima. La ruk ronogela wanma kapan rinuchak wek ogna chak shinya o. Pero shwilo ruk nogela wanma kategri kastakal chwe kat achor altar kabishak renubi porque shanimaj has shubig renu siervo. Amada iglesia, chugnimanok kachkeri katakik kuyari pastor. Weshbich ke kamesa panuwa templo ruki kotemal kapana porque rachiri shok rikateuchi mar Dios ariri rachi rishok riruki kotemal kachakun ruk Dios. Retal número 1, ni canta aceptar malos consejos. Número 2, chukikote ruk Dios wek okachak yoom. Y número 3, permanecer en Dios. Permanecer en Dios, según el verso 3, y con esto que van a terminar. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El cristiano es como un árbol. Ricojonel hachajunche mata café más que chobalak. Watakambok kamik kantik chichi, es muy probable que kamik porque es lugar. Y peor que tengo una semana ni yomchi con wasak chubik ñach gelale hermano pastor que kamik porque no tiene perseverancia. Cojonela hauchiri huyong ri señor shak hunjuk olawi na kuxlam tak chuk ola chuchiri joron ri joron haré Cristo Jesús. Él es, hermanos, el agua de vida. Chacha, el que tenga sed, venga a mí y beba. De Estados Unidos, mi am malos consejos, mi paabarik, mi pecelal, porque eso es un mal consejo. Leucam, hermanos, Estados Unidos, chishkikotok. Cuando quieren ofrenda, cuando quieren diezmar, cuando quieren maíz, ruki kotemal chibana, deleítate a sí mismo en Jehová. Haré las claves para una vida fructífera. Y número 3, como dice la Biblia, hermano, que cuyar huachunik en su tiempo. Las bendiciones, pero café que ronogel o utiempayis. Acá coja que coja un tiempo de bendición para que Bueno majaki wilu wachi bendición. Bueno majaki wilu wachi hermanos, ronogel o no prometer y Señor persevera. Hola chuchiri jorón y hermanos en su tiempo, hermanos la vida dará fruto en el nombre del Señor. Entonces hermanos, en esta hora de la mañana. Y hermanos, Jamparo, Kiko Temach, que Bishajo Biri Dios se venima abgamik. We Kabishajo Biri Dios, Kabijun amén, Usubishik Chabij, amén. We Kabij, gloria a Dios, Usubishik Chabij, gloria a Dios. Kabij Nahun, gloria a Dios en esta mañana. A Chaulampe deleitarse. We Kaan aplaudir, ni Shakta Kebakush, Chana aplaudir de todo corazón. Dios Carlo. Kayambe aplauso cerca a Dios, pero con todo el corazón. Eso es deleitarse en Jehová. Ruk kakush, nakashtachke, neshaktu minomu chihom, ruk kikotema. Dicen amén. Hachketa matkuna ataxak lejap inchue. Ishu majijus joshikutzik Dios hace 39 años. Mulchi han invitar chocolá, ruk le domingo tambriz. Shuman invitar chla. Como más carro o ger más no carro chapa camioneta shimpewi shin atak be hum pick-up ishluya apasak shnuyawi. Welik bi pasak kin shulika chocolate. Cabal spejonim malahab hermano. Magno parawa magno nailo shewnu biblia ukam. Khurir khunim malah rekabalash ashwih riha shpulin chikhwakan. Shinopanik pero kinsansatik y hasal shimban janibli teshulik hace rato sin coca que cajua pero no weitam ta hermano pastor hauchiri as mier o como 10 llamadas shimbano como shkibich a las 9 quien quiera si han procurar majun hace sin chaber hermano Tomás Bach le teshin coji hace 8 días
Sincha hermano Tomás etam tekwa un lugar ri sa un coche. Pochi la chi para la esquina en coche. Llamamos que anda a llamar hace ratos no bajemos ani que llamar. Llaman pastor que capela, chucha pupisicho, ya sin oblerich, acha sinul waras, betam balak hermanos. Dicen amén. Que sheikh tay balak. We shon sha ol qashaq ko kala. We ku chaqik. Pero aunak sa balak hechin. Kakuyawal chikakano, pues aquí, pues oncha ol que hasta. A mí no me importa eso. Con tiempo, si no pampa campaña, hace si no, shakare se manache, si no que jule hermano, quien rapratic, hermano, hinchacalic, que chopta la cuntir, hinchacalic. Es que dale, pastor, hermano, pastor mingo. Anala con favor, escogna lajas, un tiempo que ya chiquele, hermano, chilambela hinchacalic, la maja un pantalón, echan cajo, quien ya che. Colic, que cha. Y como el hermano Mingo en el shakchi gulguchua. Sin coxno pantalón, hermano. Shahele le go oncho no cheque. Sin kahu shahab. Sin kahu camisa. Sheulach in hermano, sheulach in chakir. Eso no importa. Shinokchus hoshik la palabra del Señor. Camano con todo mi corazón. Por eso en orar ni chichomtach in olik. Con todo mi corazón. Weki onekitach. Huetasha ecuate. Olik hermano pastor yo con gusto predico la palabra del Señor. He predicado a 4,000, 5,000 personas. Me da lo mismo. 3, 4 personas, hermanos, es una bendición del Señor. Casjoj palabra de Dios. Pero guardar Dios kapatanich chukikotok porque chlau kapeuri bendición. Chla kawachin rikak aslemal. Akakak kawachin rikak aslemal. Escoja la retal número 1, que capanta aceptar malos consejos. Número 2, chusquicotero Dios. Y número 3, chacunchuk ola uchuchiri jorón y Dios kujaj de aslemal. Vamos a orar y darle gracias a Dios.